Duda. No me iba a quedar con la duda de lo que pasó en la paritaria, por eso vamos a uno de los representantes de los trabajadores, en este caso el secretario general de ATE de Patagones, estamos hablando del señor Gustavo Paleta, para saber qué pasó, qué habló, se habló, no se habló, se llegó a algo, no se llegó a nada, habrá avances a futuro. Bueno, Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Alejandro? Muy bien, acá Gracias por con... llamar, bueno, en primer lugar. Así que bueno, estamos en esa disyuntiva todavía a ver qué va a pasar respecto al resultado de la paritaria que tuvimos en el día de hoy. Escuchaba anteriormente a la compañera Gina Velázquez con respecto a lo que viene pasando dentro de la situación de su gremio. Es lamentable, pero hay que seguir trabajando y esto es lo que nosotros hemos venido realizando desde nuestra organización, presentando en el día de hoy los diferentes tipos de problemática. Y la verdad quedaron todo como en un cuarto intermedio al día de mañana que va a seguir. ¿Cómo va a continuar con respecto a lo que nosotros hemos solicitado? Nosotros solicitamos un incremento de un 35% de aumento en lo que va de lo que tiene que ser del año, el tema del pase a planta permanente, el incremento salarial, de mandar nuevamente la nota al Ministerio de Trabajo de la provincia solicitando la insalubridad, la tarea riesgosa, hablar de nuevos escalafones, porque hay sectores de los trabajadores municipales que no tienen escalafones. Hablamos de sectores que todavía no han recibido su indumentaria y en la época del año que estamos se viene el verano y los trabajadores todavía ni siquiera les llegaron las camperas. Digo, estamos hablando de choferes de ambulancia o de vehículos de ambulancia en pésimas condiciones. Hablábamos con respecto al tema del incremento en las horas extra, que hacía bastante tiempo, o en las horas especiales de los diferentes sectores, ya sea del área de inspección, de defensa civil. Hablábamos con respecto a lo que pasaba en el área de salud, que era una situación más que compleja, teniendo en cuenta que en el día de hoy se han cerrado todos los CAPS de acá de la cabecera del partido de Patagones, teniendo en cuenta la situación sanitaria. Cuando nosotros decíamos hace 2 meses y nos tildaban como locos que el sistema sanitario se veía el gran desfasaje de personal que había en todos los sectores, hoy tenemos las consecuencias porque ni siquiera los CAP que tendrían que dar o cubrir la emergencia más rápida dentro de los sectores barriales de la periferia de Patagones, hoy no lo están cubriendo. Digo, tenemos un inconveniente ante la falta de personal y a esto le sumamos los problemas de la paritaria en el día de hoy, que estamos esperando un cuarto intermedio que va a pasar de los agentes municipales que hasta la fecha no han cobrado su bono de los 5.000 pesos. Estábamos hablando del reconocimiento de algunos trabajadores que en la época de pandemia estuvieron trabajando y siguen trabajando como trabajadores del corralón, como trabajadores de la recolección, como trabajadores administrativos de los diferentes sectores, que necesitan un incentivo y un reconocimiento ante ese trabajo que no ha parado durante toda esta pandemia y teniendo en cuenta cuánto tiempo puede llegar. La verdad que se plantearon varios de los problemas, por lo menos nosotros hicimos mención a lo que recién estábamos manifestando, de las notas presentadas, de los acuerdos que habíamos llevado en su momento con Secretaría de Salud, posteriormente de haber estado en el Consejo Deliberante presentando diferentes tipos de quejas, las persecuciones, de los acuerdos que se había llevado desde Secretaría de manera conjunta con algunos funcionarios presentes y que hasta la fecha pasaron 2 meses y no teníamos ningún tipo de solución. Digo, estos también le decíamos, porque todo el mundo le decíamos se tiran la pelota entre uno y otro, cuando hablamos de plata, cuando hablamos de mejorar condiciones laborales de los trabajadores, y que solamente muchas veces los trabajadores lo que pretenden es plata, no pasa por plata, pasa también por mejorar las condiciones laborales, que hoy el municipio está mirando por otro lado, y lo único que quiere muchas veces es salir todas las mañanas en la foto diciendo que está todo bien, cuando la verdad tenemos un problema de deficiencia sanitario, ¿sí? A un punto de un colapso porque no tenemos personal, lo tenemos en situación de precariedad
no solamente laboral, sino también salarial, y a esto, como también lo decía hace 2 meses atrás, hablamos de una persecución casi permanente, de una violencia laboral, sí, que la verdad nunca se deja no se deja de en paz a los trabajadores cuando piensan o dicen muchas veces lo que sienten en base a la situación de que no pueden llegar a fin de mes, que la verdad que con 17.000 pesos o 18 no se puede llegar, cuando uno tiene que darle una respuesta a sus hijos que la verdad tienen hambre y la verdad no llega, y vemos que, como también lo decían ante los medios, funcionarios que la verdad se terminan cobrando sueldos abultados, y tenemos trabajadores que viven en sus sectores y la verdad, por más que vivan en sus sectores, no llegan a fin de mes. Pero, Gustavo, todo esto que me está diciendo es completamente cierto. Ahora, ¿cómo lo modificamos? Porque pasaron 5 años de este gobierno, todos los años se escuchan, todos los años pasa lo mismo. Hasta el año pasado, con los gremios afines, y no necesariamente hablo de ATE, sino de otros gremios, se cerraron de alguna manera aumentos salariales que después quedaron completamente desfasados en cuanto a la realidad y a los contextos que estamos viviendo, y parece que los funcionarios le entra por un oído y le sale por el otro. Es como que hay muy poco interés en tratar de solucionar la problemática de los trabajadores, ¿no? A ver, hace 5 años, yo también lo que siempre manifiesto, Alejandro, a ver, vamos a ser claros en esto, yo siempre soy partidario de que la precariedad laboral del empleado municipal no es desde ahora. ¿Sí? Tiene un arrastre y hagamos un poco de historia. ¿Sí? Sí, más de 15 años por lo menos. Sindical. Hablamos de unicato sindical, de la precariedad que dejó durante muchos años, en los 3 años de gobierno, en los 3 gobiernos que mantuvo Ricardo Curetti, donde la participación al resto de los gremios era nula, ¿sí? Con este gobierno se reabren las paritarias, la inflación lamentablemente siempre va por delante y los trabajadores van de cola de furgón, ¿sí? Vemos que en todos estos 5 o 6 años se han incrementado la fuente de funcionarios dentro del sector municipal. La respuesta en algunos casos han llegado, en muchas otras no, ¿sí? Y muchas veces uno termina creyendo en los funcionarios cuando uno va a una reunión y hay compromisos y hay acta de por medio, creemos que esto se puede llegar a concretar. No ha pasado este año, porque como yo decía, este año nosotros tuvimos varias demandas hacia el Ejecutivo Municipal con pocas respuestas, pero si a esto nosotros le sumamos muchas veces la complicidad de gremios, ¿sí? Que al momento de aportar simplemente intentan a los manotazos de abajo cerrar acuerdos paritarios, y la verdad tenemos hoy esta consecuencia. Claro. Tal cual. Porque soy claro que ATE ha sido y sigue siendo y va a ser, sigue el gremio que se mantuvo abierto durante toda esta pandemia, estuvo escuchando y muchas veces resolviendo problemas de los empleados nacionales, provinciales y municipales. Y vamos a seguir. Nosotros no somos afines a este gobierno ni al que estuvo. Somos conscientes que estamos acá para cumplir un rol para los trabajadores, por lo menos mientras dure este mandato que yo estoy al frente. Ahora, la gente es muy clara, tiene que ser también pensar en esto. Si un gremio a mí no me da respuesta, tengo que salir a buscar otro que la verdad me represente como tiene que ser, ¿sí? Y lamentablemente hay que decir que muchas veces en los acuerdos paritarios que se han cerrado, muchas veces una paritaria a veces se gana por mayoría. Y muchas veces el que pierde, y por más que critique, como nos ha pasado a nosotros, quedamos criticando y la verdad los otros terminan saliendo en la foto. Y eso, de una vez por todas, esperemos que esto se solucione y que lamentablemente no terminen siempre pagando los platos rotos los trabajadores cuando queremos una respuesta más que clara, ¿no? Seguro. Gustavo, ¿mañana continúa esta paritaria? Mañana a las 10:30 nos encontramos nuevamente en el Palacio Municipal para resolver este tipo de situaciones que te mencionaba al principio de la nota. ¿Quién estaba como referente municipal? ¿Daniel Paredes? Estaba Daniel Paredes, Juan Angos y Alejandra Araujo del área de recursos humanos. Uh-huh. Y del gremio, estaba el gremio de ASEM y estaba el gremio de SOYEM. Uh-huh. Perfecto. Bien, bueno, mañana vamos a ver cómo sigue. Tal vez mañana a esta hora te volvemos a molestar.
No hay ningún problema. El teléfono está a su disposición. Muchísimas gracias. Te mando por tu un tiempo. abrazo. Hasta luego. Bien, me pasó Gustavo Paleta, secretario general de ATE, ¿no? Un poco más aguerrido, un poco más ya. A ver, Gustavo tiene muchas de estas batallas, mucha espalda, mucha experiencia. Y la realidad es que no pueden endulzarle el oído como si lo hicieron, y lamentablemente, y enténdase bien. Porque uno puede tener apetencias personales, uno puede tener la cuestión de progresar, de ser, de llegar a ser funcionario, ¿por qué no? Porque es un lindo desafío, pero no a costa de los trabajadores, como lamentablemente pasó con los dos gremios que de alguna manera representaban a muchos trabajadores, representan a muchos trabajadores, FESIMUBO y por un lado y SOYEM por el otro, ¿no? Qué sé yo, me parece que esa es la lectura que se hace a nivel sociedad. En cambio, Gustavo no lo pueden venir a adornar, por decirlo de alguna forma, porque es un gremio con mucha más espalda y una representación provincial y nacional, y se descomplica un poco más la cosa. Pero bueno, hay otros representantes dentro de FESIMUBO y dentro de SOYEM, y hay gente que quiere empezar a representar a los trabajadores y no los dejan. Así que vamos a ver cómo termina esta novela en la jornada de mañana. 20:35. Seguimos haciendo el delitómetro. Escuchamos un temita muy cortito.